En este tercer video vamos a ver el tema de estimar los costos. Este proceso lo que realiza es una estimación de lo que va a costar completar cada trabajo del proyecto. Entonces, bueno, si colocamos una pared, ¿cuánto nos cuesta? Si vamos a chorrear las bases, ¿cuánto nos cuesta? Si vamos a colocar un clavo, ¿cuánto nos cuesta? El beneficio clave de este proceso es que determina cuántos recursos monetarios vamos a tener que usar en el proyecto. Y este proceso se lleva periódicamente a lo largo del proyecto, todas las veces que sea necesario. Siempre tenemos que ir estimando los costos para ver si nos estamos yendo a más costos de los que habíamos presupuestado o estamos siendo más eficientes con el uso del dinero. Estas son las entradas, el plan de gestión de costos, el de la calidad, de la unidad base del proyecto. Vamos a tener también el registro de lecciones aprendidas, el cronograma, los requisitos de recurso, los riesgos y lo que casi siempre tenemos, los factores ambientales y los activos de los procesos de organización. Con esto vamos a estimar los costos. ¿Y cómo vamos a estimar los costos? Hay varias herramientas que usamos para estimar los costos. Dentro de las que se nombran en el PMBOK, que es el juicio de expertos, gente que sepa cómo estimar los costos, que haya estado en nuestros proyectos, es tener ahí a alguien experto que nos pueda decir cuánto va a costar, es muy valioso. La estimación análoga, buscamos un proyecto similar y estimamos según los costos que haya tenido el otro proyecto. La estimación paramétrica, que la vamos a explicar más adelante, la ascendente, la basada en tres valores, el análisis de datos, el sistema de información para la dirección de proyectos y la votación. Se vota cuánto va a costar cada uno y se tiene ahí la valoración. Dentro de las salidas tenemos la estimación de costos. Es un documento fundamental para elaborar el presupuesto, la base de las estimaciones y las actualizaciones a los documentos de proyecto. Entonces aquí vamos a actualizar el registro de supuestos, el registro de lecciones aprendidas y el registro de riesgos. Porque con el desarrollo de esto vamos a ir viendo, vamos a aterrizar un poco más el proyecto. Aquí lo vemos en otro tipo de diagrama, donde tenemos documentos de proyecto, de empresa de alineación y plan para la dirección del proyecto. Este es el proceso de estimar costos. Y vamos a tener una estimación de costos y una base de las estimaciones. Y actualización de documentos, que ya teníamos en otra área de conocimiento. Bueno, un poco entrando en detalle. Unos puntos aquí importantes que hay que tomar en cuenta. La estimación de costos es una evaluación cuantitativa. Se hacen estimaciones o predicciones basadas en información que se dispone. Para lograr un costo óptimo se tiene que valorar entre lo que es, tiene que haber un balance entre los costos y los riesgos. Entonces ahí tenemos que ver si se compra o se alquila. También si hay uso de recursos compartidos. Por lo general, los costos se expresan en alguna unidad monetaria. Por ejemplo, se pueden estimar en colones, se pueden estimar en dólares. O en otras empresas se estiman el valor en cuanto a tiempo. ¿Por qué en cuanto a tiempo? Para no ver la fluctuación de alguna divisa. La estimación de costos se hace a lo largo de todo el proyecto. Por lo general, cuando se hace la estimación al inicio del proyecto,
Esto puede ir, digamos, la estimación puede estar en el rango del menos 25% al 75% de fiabilidad. Puede que lo que hayamos estimado en costos supere el 75% de lo que al final costó, o se sobreestime en un menos 25%. Entonces, por lo general, uno se equivoca. El proyecto por lo general llega a costar más de lo que uno presupuestó, no menos. Por eso es que el menos 25% es un rango menor al más 75%. Por lo general, estimamos siempre con números muy positivos. Entonces, si costaba 100, si nosotros estimamos que iba a costar 100, bueno, en realidad costó 175. Cuesta mucho que un proyecto se estime, o sea, que sea exacto. Conforme vayamos avanzando con el proyecto, bueno, también eso depende de la naturaleza del proyecto, pero como todos los proyectos son únicos, van a tener siempre sus particularidades y eso va a afectar el costo y la estimación. Conforme avanza el proyecto, ya eso puede bajar del menos 5 a 10%. Entonces ahí ya se va como estabilizando de la estimación. Es más fácil ya cuando uno va caminando, conforme uno va construyendo, conforme uno va desarrollando el proyecto, poder estimar los costos que continúan. Se estiman los costos para todos los recursos que se van a asignar al proyecto. No se debe dejar de lado ninguno. Entonces aquí tenemos que poner al personal, los materiales, el equipamiento, los servicios y las instalaciones. Y alguna otra categoría especial, por ejemplo, tenemos que meter la inflación, el costo de financiamiento y también el costo de la contingencia, cuánto nos cuesta tener ahí la contingencia, porque el dinero tiene un valor. Estas son las entradas del proyecto, las voy a pasar por encima. Y bueno, aquí está documentos del proyecto, registro de lecciones aprendidas, registro de recursos, riesgos, los factores ambientales de la empresa. Esto lo pueden leer con detalle. Y esto es lo que quiero ver, cómo estimamos los costos. El primero es juicio de expertos. Aquí podemos utilizar proyectos anteriores o similares, información de la industria, disciplina y área de aplicación y métodos de estimación de costos. Entonces, estas áreas son las que vamos a considerar la pericia de individuos o grupos. Entonces, ellos van a decir en proyectos anteriores costó 100. Por mi experiencia anterior, esto no se va a terminar en tantos días, entonces si le sumamos tiempo, va a asumir el costo. También nos pueden decir, para estimar estos costos podemos utilizar esta metodología. La estimación análoga utiliza valores o atributos de un proyecto anterior que son similares. Entonces, podemos utilizar el alcance, el costo, el presupuesto, la duración y las medidas de escala y adaptarlas a nuestro proyecto. La estimación paramétrica. Esto es por parámetros. Entonces aquí utilizan la relación estadística entre los datos históricos relevantes y otras variables. Son parámetros que vamos a tomar en cuenta para el proyecto. Y con esto vamos a calcular la estimación del costo. Con esta técnica se pueden lograr niveles superiores de exactitud. Es un poco más sofisticada. Y también cuando es más sofisticada, eso quiere decir que va a requerir más trabajo de realizar. Pero ese trabajo extra que se utiliza acá
nos va a ayudar para que el proyecto no fracase. Para que a medio camino no nos digamos, bueno, no, tenemos que cancelar el proyecto porque sale muy caro. También, digamos, no se tiene que aplicar a todo el proyecto, se puede aplicar también a partes. La estimación ascendente. Esta estimación ascendente pues, se hace por cada paquete de trabajo. Entonces, detallamos el costo de cada paquete de trabajo y para reportes se tiene la acumulación de esos costos digamos, de todos los paquetes. La estimación por 3 valores. Bueno, vamos a utilizar el más probable, el optimista y el pesimista. Esto puede mejorar la exactitud de las estimaciones de costos, ya que aquí estamos tomando en cuenta la incertidumbre y el riesgo. Entonces, el valor más probable es el costo de la actividad que se estima sobre la base de evaluación realista del esfuerzo. El optimista busca el mejor escenario posible. Y el pesimista busca el peor escenario posible. Y el costo esperado se utiliza en esas tres, un promedio de esas tres. Bueno, si hacemos una distribución triangular usamos un promedio simple. El optimista, el pesimista y el esperado dividido entre 3. O podemos hacerlo con una distribución beta. Optimista, multiplicamos por 4 el CM, le sumamos el pesimista y lo dividimos entre 6. Entonces aquí tenemos 4, 5, 6. Nos da un promedio también. Solo que aquí va a tener mucho más peso este de acá. Aquí en análisis de datos tenemos estas dos técnicas, el análisis de alternativas y el análisis de reserva. En el análisis de alternativas vamos a ver diferentes alternativas para seguir con el proyecto. Vamos a evaluarlo y vamos a poder decidir qué alternativa seguir. Y el análisis de reservas, bueno, tiene que ver con la parte de contingencias o provisiones de contingencias, que es para analizar qué cosas pueden salir mal en el proyecto, que lo vimos en la parte de riesgos, y para poder cubrir los conocidos desconocidos que puedan afectar el proyecto. Entonces, aquí se valora el impacto. También se puede ver los costos de calidad, bueno, cuánto me impacta la calidad que le estoy dando al proyecto en los costos. También tenemos sistemas de información para dirección de proyectos. Esto es con la parte de software. Y también tenemos la parte de toma de decisiones. Entonces aquí tenemos una técnica para involucrar a los interesados, a los clientes interesados dentro del proyecto. Y tenemos la parte de salidas, que son las estimaciones de costos. Entonces, aquí tenemos evaluaciones cuantitativas de los costos probables, también los montos de contingencia. Podemos tener las estimaciones de costos que pueden presentarse de manera resumida, detallada. También tenemos que meter la parte financiera. También vamos a tener la base de las estimaciones. Y aquí vamos a tener la documentación de los fundamentos de las estimaciones, la documentación de los supuestos realizados, las restricciones conocidas, los riesgos identificados. Y todo esto se va a incluir en el proyecto al final, la documentación. Y con esto terminamos este tercer video. ¿Qué podemos agregar? Bueno, la actualización de los documentos del proyecto, que tenemos el registro de supuestos, el registro de lecciones aprendidas y el registro de riesgos. Ya con eso terminamos este video y vamos a entrar en el siguiente video con la determinación del presupuesto.